Mi nombre es María Camila Sandoval y hoy les voy a hablar del derecho laboral colectivo en Argentina. Buenos Aires es su capital y su ciudad más poblada. Además, Argentina es una república federal democrática, liderada actualmente por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su órgano legislativo es el Congreso de la Nación. Tiene 40 millones de habitantes y una densidad de 15,51 habitantes por kilómetro cuadrado. Su moneda es el peso argentino y es la número 24 en la economía mundial. Tiene una industria principalmente agropecuaria, exportadores de soya, girasol, ganadería y pioneros en biodiesel. Los antecedentes históricos del derecho laboral en Argentina están ubicados en 4 eventos principales. Primero, la Revolución de Mayo de 1810, en donde se da la abolición de la esclavitud y el uso del trabajo compulsivo fue moneda corriente. Fueron las épocas de cosecha y esquila el motivo para regular el modo en que debían llevarse a cabo la forma de prestar el trabajo. Y se organizan las primeras organizaciones de trabajadores agrupados por oficios o profesiones. Son llamadas las sociedades de socorros mutuos. En ese momento los sindicatos son agentes de perturbación y las huelgas son eminentes actos de sedición. El siguiente antecedente histórico es los principios 1900. En 1905 se consolida el marco regulatorio del trabajo a partir de ideas liberales y la competencia fue asignada a la policía y al, en ese entonces, Ministerio de Agricultura. Pero fue hasta 1913 que estas normas se establecen en todo el país. Se empiezan a regular ciertos aspectos como los descansos dominicales, los trabajos de mujeres y menores, los accidentes de trabajo, los pagos de los salarios, vacaciones y jornadas de trabajo. El siguiente antecedente histórico es del 43 al 55. Es el gobierno de Juan Domingo Perón, quien crea la Secretaría Nacional de Trabajo, cuya labor era regular las relaciones entre trabajadores y empleadores. En ese momento siempre velando por los derechos de los trabajadores. Además se dictan las primeras normas que estimulan la creación del sindicato y la negociación colectiva. Se reformaron normas sobre las vacaciones, el aprendizaje, los descansos, la maternidad, las enfermedades y las indemnizaciones. Y se introducen ciertas normas sociales a sujetos colectivos como lo son la familia y los sindicatos. De esta forma queda consolidada la Constitución de 1949, que es la que rige actualmente. En cuanto a la legislación actual, tenemos que las relaciones laborales en Argentina están reguladas por 5 leyes, que son la Ley del Régimen Laboral, la Ley del Contrato de Trabajo, la Ley de Protección del Trabajo, la Ley de Riesgos del Trabajo y la Ley de Reforma Laboral. Actualmente, Argentina hace parte de 67 convenios internacionales y el programa con la OIT tiene 6 ejes prioritarios en promoción de los principios de igualdad y equidad. El primero es la creación del empleo. Segundo, el fortalecimiento del diálogo social. Tercero, la reducción de la economía informal. Cuarto, el empleo de jóvenes. Quinto, la protección social. Y sexto, la erradicación del trabajo infantil. Eso en cuanto a los aspectos generales. Ya en cuanto al sindicato, tenemos que Argentina, al igual que Colombia, tiene 4 tipos de sindicatos, como son los de oficio, industria, empresa y oficios varios. Además, estos sindicatos pueden adoptar algunas formas, como son la unión de los sindicatos de primer grado serían federaciones y las uniones de estas federaciones serían confederaciones. Entonces, en cuanto a cuántos miembros se necesita para consolidar un sindicato, tenemos que para empresas de 50 miembros se necesitan mínimo, de 50 o más miembros se necesitan mínimo 25. Y para empresas de 50 o menos miembros se necesita un mínimo de 8. Tenemos que el organigrama y el fuero sindical. A la cabeza tenemos los directores, que ellos tienen ese cargo durante periodos de 4 años reelegibles y el fuero los cobija desde la fecha de su elección hasta 6 meses después de cesado en su cargo. Tenemos la asamblea, que son quienes concurren a la creación del sindicato, y este fuero los cobija 30 días después de la inscripción del sindicato. La inscripción del sindicato puede durar máximo hasta 90 días. En cuanto a la junta directiva, tenemos 5 principales y 5 suplentes, al igual que en Colombia, que presidente, vicepresidente, tesorero y los 2 voceros y sus respectivos suplentes. Ellos tienen 30 días de fuero a partir de la inscripción, más 30 días después de lo que dure su cargo. Sus cargos, naturalmente, duran un año. En cuanto a la huelga y la resolución de conflictos en Argentina, tenemos que hay diferentes tipos de huelga, como es la laboral, que tiene que ver con las causas del trabajo como tal, del trabajo que se está llevando a cabo, la extralaboral, que tiene que ver con eventos políticos que afecten como tal al país,
la huelga solidaria o de simpatía, la huelga intermitente, la huelga de brazos caídos, la huelga escalonada, la huelga general. Y en cuanto a la legalidad, tenemos que la huelga puede ser legal o ilegal. Legal cuando está de acuerdo a los plazos que rige la ley, y ilegal cuando es llevada de forma desordenada y sin previo aviso. Bueno, y en el marco de la resolución de conflictos tenemos 6 aspectos principales. Primero, la transacción. Decimos que la transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, terminan un litigio pendiente. Bueno, la negociación también es una forma de resolver los conflictos en donde las partes buscan un interés mutuo y llegan a una negociación. La mediación, bueno, para llevar a cabo la mediación necesita la participación de un tercero. El arbitraje, que es un proceso cuasi judicial que vincula a las partes con un árbitro, y las decisiones de este árbitro son de obligatorio cumplimiento. Bueno, por último tenemos la conciliación intraproceso y la conciliación extraproceso. La primera nos habla de que es la facultad que tiene el juez para conciliar en medio de un proceso, y la extraproceso lo que busca es que no haya un litigio como tal, que no se vaya a un juzgado. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre el derecho laboral colectivo en Argentina. Muchas gracias.